Quiero compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos dos ritos. Hoy vamos a estar celebrando y compartiendo dos ritos en la iglesia. Como bien dijo nuestro hermano Víctor, la iglesia tiene dos ritos, uno para dentro de la iglesia y otro para fuera de la iglesia. El rito que es para dentro de la iglesia es la Cena del Señor, ¿sí? Que la vamos a estar compartiendo ahora en un rato. Y el rito que es para fuera de la iglesia es el bautismo, por medio del cual las personas se unen a la iglesia. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos dice que en aquel día se unieron a la iglesia miles de personas, en el día de Pentecostés. Y la manera en que se unieron a la iglesia fue a través del rito del bautismo. O sea que la Cena del Señor participan todos aquellos que están ya unidos a la iglesia. Y en la oración de Víctor dijo algo, ¿no? Que todos nosotros hoy podamos morir, que hoy todos nosotros nos podamos reconsagrar. Y realmente va a ser un día de reconsagración. Tanto para los que se bautizan hoy, que se rebautizan en realidad, como para aquellos que vamos a participar de la Cena del Señor, ¿sí? Que la Cena del Señor, si ustedes se ponen a pensarlo, ¿qué pasó cuando Jesús le iba a lavar los pies a Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Pedro? Yo no quiero que me lave los pies, porque él pensaba que era humillarse delante de él, entonces dijo, yo no quiero que me lave los pies. Entonces Jesús le dijo, si yo no te lavo, no puedes participar conmigo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Quiero entonces que me laves no solamente los pies, sino todo completo. ¿Qué significa ese lavarse todo completo? El bautismo. Y Jesús dijo, no, los que están limpios no necesitan lavarse todo completo, sino solamente los pies. O sea que la Santa Cena es una reconsagración de ese bautismo que ya tuvimos en la iglesia. Se entiende que tiene sentido, tiene lógica. Ahora, ¿por qué nuestras hermanas Ivette y Raquel se van a rebautizar el día de hoy? Y este es el tema que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, brevemente, pero tanto ahora como allá en la Santa Cena, quiero que podamos meditar de cómo este tema de la deidad tiene todo que ver con estos dos ritos. No solamente con el bautismo, sino con la Cena del Señor. Tenemos que comprender el tema de la deidad. La idea, el concepto de que Dios dio a su Hijo unigénito para vida eterna de cada uno de nosotros es central, tanto en el bautismo como en la Cena del Señor, y lo vamos a ver en algunos versículos. Dice Hechos de los Apóstoles, vamos a leer capítulo 8, versículo 35. Hechos de los Apóstoles 8:35 menciona que Felipe, un diácono de la iglesia, fue llevado por el poder del Espíritu de Dios al lado del carro de un etíope, de un eunuco que venía a adorar a Jerusalén. Evidentemente él tenía el conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Israel, porque venía a adorar a Jerusalén, venía en el contexto de una fiesta solemne. Él era de aquellos sabeos, de aquellos etíopes que habían recibido el testimonio por parte del rey Salomón, y ahora venía a adorar, pero venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Entonces Felipe se para al lado del carro y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Felipe responde, y este es el llamado a la iglesia tiene esta función, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explica? ¿Cuál es la función de la iglesia? Explicar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor, darle el verdadero sentido a la palabra del Señor. Para eso fuimos llamados, hermanos, si no regalaríamos Biblias y que cada uno se arregle. Pero no, Dios tiene un pueblo que explica la palabra del Señor, que la enseña. Entonces Felipe se paró al lado y le empezó a explicar, y la Biblia dice que él le predicó el Evangelio, comenzando desde esta escritura y pasando por todos los profetas, le explicó que Isaías hablaba del Mesías que había de venir, del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice en el versículo 35 de Hechos capítulo 8, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando esta escritura le presentó el Evangelio de Jesús. ¿Qué era el Evangelio de Jesús? ¿En qué consistía el Evangelio de Jesús? Fíjense, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta es la pregunta que hace el etíope, y es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué impide que alguien sea bautizado? ¿Hay alguna cosa que impida el bautismo? Según esta escritura, sí.
no se puede bautizar a aquel que no crea de todo corazón, lo que vamos a leer a continuación. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es Dios. ¿Dijo creo que Jesucristo es Dios? No dijo eso. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio de Jesús que Felipe le predicó al etíope consistía en que Dios había amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Pero si no estoy creyendo que Jesús es literalmente el Hijo de Dios, ¿estoy creyendo realmente el Evangelio? Entonces dice el versículo 38, mandó detener el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, saben que hay Biblias que ya no tienen este versículo. No sé cuántos de ustedes sabían, pero hay Biblias que ustedes van a leer y la historia dice, bueno, el etíope le pregunta, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe se baja del carro, se bajan los dos y le bautiza. Y no está la pregunta de rigor. ¿Crees? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta confesión es la confesión del apóstol Pedro, que encontramos en Mateo capítulo 16, no la vamos a leer ahora. Pero cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que es un profeta, ¿no? Que es fulano, Juan el Bautista, Elías, etc. ¿Quién dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta es una declaración no de carne y sangre, no de interpretación humana. Esta es una declaración que viene de lo alto. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y Jesús dice, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia de Cristo permanece sobre la roca de que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Amén. Las hermanas que van a pasar a las aguas del bautismo hoy se habían bautizado antes, pero no habían conocido, no habían sabido en ese momento que literalmente Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Hoy se van a bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recepción del Espíritu Santo, creyendo y confesando que Dios las amó tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Así que hermanos, este mensaje de la deidad tiene todo que ver con el bautismo, con el rito, uno de los ritos, y vamos a ver más adelante que también tiene todo que ver con la cena del Señor. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esta es una cuestión entre ellas y Dios, nada más. Solamente Dios sabe lo que hay en sus corazones. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar, ¿sí? Orar por ellas, ayudarlas en todo lo que podamos y simplemente vamos a ser testigos de esta manifestación pública, porque el bautismo es un acto público donde nosotros confesamos que creemos en el verdadero Dios de Israel y que ese Dios entregó a su Hijo por nosotros. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer una oración y después vamos a pasar a las aguas, ¿sí? para realizar el bautismo. Quiero compartir un texto, vamos a buscar en nuestra Biblia, en la palabra del Señor, el Evangelio de Juan. Vamos a ir buscándolo mientras tanto, Juan capítulo 6. Quiero hablarles un poquito acerca del rito que vamos a presenciar ahora y que, entiendo yo, la mayoría de ustedes va a participar de este rito. Como bien decía nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Tania, hay dos ritos en la iglesia. Hay dos nada más, ¿sí? No se necesitan muchos rituales en la iglesia verdadera, solamente hay dos, y los dos tienen que ver con Cristo, uno con la muerte y el otro con la resurrección de Cristo. Ustedes saben que la mayoría de los cristianos guardan el domingo porque dicen que el domingo Cristo resucitó y en conmemoración de su resurrección dicen, vamos a guardar el domingo. Entonces cambian la ley de Dios, trastocan los mandamientos de Dios. Pero hay un recordatorio de la resurrección de Cristo y es el bautismo. Porque los que se bautizan mueren con Cristo y resucitan, salen del sepulcro, del agua, a una nueva vida. Ese es el recordatorio de la resurrección de Cristo. Y el recordatorio de la muerte de Cristo es el rito de la cena del Señor, donde Jesús dijo, no, mi muerte vas a anunciar hasta que yo vuelva. Entonces son solamente dos ritos, uno para dentro de la iglesia, que es la Santa Cena, que lo practican los que ya están bautizados,
y otro para fuera de la iglesia, que es el bautismo, para introducir a aquellos que van a formar parte de la iglesia. Pero quiero leer este texto que está en Juan capítulo 6, versículo 47 en adelante, donde Cristo habla acerca de sí mismo como el pan de vida. ¿Y por qué vamos a hacer este rito? Y quiero que quede bien claro, hermanos, lo que vamos a hacer ahora es una representación, y el pan y el vino son una representación, un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué digo que es un símbolo? Porque muchos cristianos lo toman literalmente y consideran que están comiendo literalmente el cuerpo y tomando literalmente la sangre de Cristo. Y vamos a ver ahora, hermanos, que Jesús llama a esta forma de interpretar las Escrituras una forma carnal, no espiritual. Vamos a Juan 6, versículo 47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto es el evangelio que Cristo está predicando, hay que creer en Él, pero ahora lo va a presentar con un símbolo. Dice: yo soy el pan de vida. ¿Qué significa creer en Él? Recibir a Cristo, aceptarlo. Ahora lo va a comparar con comer un alimento. Cuando comemos y recibimos el alimento, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera para siempre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Jesús lo que está diciendo es, comparando su muerte para darnos vida eterna. No es que el que cree en Cristo es inmortal, sino que va a ir al sepulcro, va a descansar y después va a ser resucitado, ¿sí? O sea que dice que el que come a Cristo, el que recibe a Cristo, tiene esa vida eterna, esa garantía de la resurrección en el día final. Y lo compara con algo terrenal, con algo carnal, que fue el maná que comieron los hijos de Israel en el desierto, que todos murieron. Que ese pan no les sirvió para vivir eternamente, porque tenían que aceptar a Jesús como Hijo de Dios. O sea que si nosotros ahora comemos de este pan físico, que es un símbolo de Cristo, como lo era el maná, un símbolo de Cristo, y en nuestro corazón no recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es un rito, es un ritual, no va a cambiar nada en nuestra vida, ¿sí? Entonces, es un símbolo, depende de nosotros si en nuestro corazón recibimos de verdad a Cristo. Dice el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo pensaban ellos? Literalmente, carnalmente. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa tener vida eterna? Que somos sellados para ser resucitados en el día final. No es que morimos y vamos al cielo o algo así, sino que dice: yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Eso es tener vida eterna. Versículos 55 al 57. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ahora fíjense, hermanos, la interpretación de Cristo. Cristo va a explicar la parábola, va a explicar el verdadero sentido de estas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Dónde más Cristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros? Cuando Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Cristo es literalmente una vid? No, es un ejemplo que nos habla acerca de permanecer en Cristo. De la misma manera, comer la carne y beber su sangre es permanecer en Cristo, recibirlo y permanecer en Él. No es que literalmente vamos a estar comiendo la carne y la sangre del Hijo de Dios, es el mismo símbolo. Así como literalmente Cristo no es una vid, una planta. Es un ejemplo para que nosotros entendamos eso. Versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea, está la promesa por medio de Cristo de vivir eternamente.
Dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, muchas veces a Jesús le rechazaron, y rechazaron sus palabras por ser duras, porque no las entendieron espiritualmente, sino que las entendieron literalmente. Ahora, el hecho de que esas personas la hayan entendido literalmente es porque Dios las envolvió en misterio o porque ellos no querían aceptar. Porque ellos no querían aceptar. Y tenemos muchos ejemplos acerca de esto en la Biblia. ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcan de nuevo? Espiritualmente, ¿no? ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Acaso puede un hombre entrar en el vientre de su madre? Lo tomó literalmente, pero no lo tomó literalmente porque él fuera tonto o porque las palabras de Cristo fueran muy complicadas. Lo tomó literalmente porque no quería aceptar esa reprensión y ese mensaje. ¿Qué pasa cuando nosotros predicamos que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, que es Hijo literal? ¿Nunca escucharon que nos dicen, pero si Jesús es el Hijo de Dios y Dios es el Padre de Cristo, ¿quién es la Madre de Cristo? ¿Nunca escucharon esa expresión? Que es totalmente carnal, pero en realidad es una excusa para no aceptar una verdad espiritual. Entonces, esta gente se horrorizó de que Cristo les ofreciera comer su carne y su sangre, porque no querían aceptar la verdad espiritual de que debían permanecer en Cristo Jesús. Y lo rechazaron por eso. Entonces dijeron que qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os escandaliza, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Y ahora viene otra explicación, hermanos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Vamos a comer literalmente la carne del Hijo de Dios o vamos a recibirlo a Él como la palabra de Dios en nuestros corazones? Dice el profeta Jeremías en el 15:16, hallé tus palabras y las comí y fueron por gozo y alegría en mi corazón. O sea, Cristo es la palabra del Dios viviente. Cristo es el Hijo unigénito. Lo recibimos para tener vida, ¿sí? Entonces dice, versículo 64, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando él expresó de que él era el único medio para ser salvo, el único medio para estar unido al Padre, el único camino, había que recibirlo a Él, o si no, no había forma de llegar a Dios, mucha gente no quiso aceptar este mensaje y se fueron. Era un mensaje exclusivista, era un mensaje muy radical. Hay un solo camino, no todos los caminos conducen a Dios, no todas las religiones te llevan a la salvación, solamente aquellos que acepten a Jesucristo como Hijo de Dios pueden ser salvos, así que muchos rechazaron. Entonces Jesús les pregunta en el versículo 67, le dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Qué pregunta, ¿no? Que Dios nos hace, que Cristo nos hace a nosotros. Y Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que no quisieron aceptar estas personas que rechazaron el mensaje? Que Cristo era el Hijo de Dios. Que solamente los que recibieran al Hijo de Dios, en este caso lo vamos a hacer a través de un símbolo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, solamente aquellos que reciban a Jesús como Hijo de Dios pueden obtener salvación. Los dos ritos, hermanos, tanto el bautismo como la cena del Señor, están ligados a la verdad preciosa de que Dios tiene un Hijo. Y solamente aquellos que acepten esta verdad pueden llegar al Padre, pueden conocer al Padre. Así que, hermanos, antes de comenzar quería leer estas palabras de que este símbolo que vamos a compartir ahora es una representación, y todos los que participen el día de hoy, ustedes saben la instrucción que tenemos de parte del Señor,
de no comer ni beber indignamente si tenemos algo con alguien o algún problema con alguien, preferible arreglar primeramente con la persona, pero todos aquellos que participen hoy van a estar recibiendo, reconsagrando su vida al Señor, así como lo hicimos en el bautismo, ¿sí? Así ahora lo vamos a estar recordando nuevamente con este símbolo que representa la muerte de Jesús, que tenemos que anunciar hasta que Él venga. Amén. Amén.